Muy peculiar, hermanos. Y mira, solamente quiero decirte que prepares tu Biblia en Primera de Crónicas capítulo 13 y del versículo 6 en adelante. Ahorita no lo vamos a leer, pero ten tu Biblia preparada allí. Pero sí quiero, hermanos, que me ayudes a orar, hermanos. Ayúdame a orar, hermanos, para que la presencia de Dios, hermanos, ¿verdad? Nunca deje de moverse, de fluir en nuestro corazón. Yo no quiero decir que en este lugar, hermanos, porque lo más importante es en nuestro corazón. Porque si le pedimos a Dios que el soplo de su Espíritu Santo y el mover de su Espíritu Santo habite en este edificio, es bueno, es poderoso. Pero ¿qué pasa cuando tú y yo dejamos y nos vamos de este edificio? Entonces lo más importante es pedirle eso mismo, pero que fluya dentro de nuestro corazón. Entonces vamos a orar, hermanos, para que Dios nos hable a través de su palabra. Ora por mí, ora por mi esposa. Necesitamos de tus oraciones para que Dios nos dé, hermanos, esa capacidad que necesitamos de entregar la palabra de Dios, una palabra santa, limpia, pura, de poder entregarla, de poder tener esa capacidad de entregarla como Dios quiere que la entreguemos, ¿verdad? Entonces, un predicador, hermanos, un pastor siempre necesita de las oraciones del pueblo de Dios. Amén. Así es de que vamos a orar. Espíritu Santo, gracias, mi Dios, por el fluir de tu presencia, Señor, en lo más profundo de aquel corazón que te invoca, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú siempre estás atento a la voz y el clamor de aquellos, Señor, que claman a ti, Padre. De aquellos que reconocen y reconocemos que te necesitamos cada momento, Señor. Hoy, Padre amado, mi Dios, yo me paro delante de ti, Señor, con temor y temblor, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, mi Dios, que seas tú, mi Dios, hablando a tu pueblo, Señor. Que yo pueda, Señor, 100% hacerme un lado, mi lado humano, Señor, y que solamente sea, mi Dios, el mover de tu Espíritu Santo que influye y envía las palabras conforme a la necesidad de cada persona. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, me pongo en tus manos. Háblanos, Señor, que tu pueblo escucha. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Puedes tomar tu asiento en este momento, hermanos. Hoy, hermanos, aquí estaremos hablando de algo que se ha predicado mucho. Yo estoy seguro que quizás tú has escuchado muchas prédicas, enseñanzas acerca de este tema que hoy vamos a hablar. Y hoy, hermanos, quiero hablar acerca de dos tipos de casas, dos tipos de habitaciones. Y nosotros representamos esas casas de las cuales vamos a estar hablando. Pero vamos a ir rápidamente, hermanos, a leer. Mira, lo van a poner en la pantalla. Lo voy a leer rápidamente, porque son varios versículos, pero quiero solamente que lo leamos como un contexto de lo que vamos a estar hablando hoy. Pero dice así, iniciando en el versículo 6, del 6 a 14. Mira, dice así. Y vamos a darle lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que aquí está presente con nosotros. Y dice así su palabra. Dice: y subió David con todo Israel a Baalá de Kiriat Jearim, que está en Judá. Dice: para pasar de allí el arca de Jehová, Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Versículo 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahio guiaba el carro.
Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas, con todo tipo de instrumento. Dice, pero cuando llegaron a la era de Cuidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Perez Usa hasta el día de hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Hoy queremos hablar, hermanos, acerca de 2 tipos de casas, 2 habitaciones, tomando en mente, hermanos, que nosotros representamos estas casas de las cuales vamos a estar hablando, estas habitaciones. Vamos a hablar de una casa sin presencia de Dios y una casa donde habita, donde mora la presencia de Dios. Y hoy, mi amado hermano, mira, hoy yo abro mi corazón para que entre el Rey de Gloria. Y la pregunta es, hermanos, ¿cuánta disposición hay en el corazón en esta hora para que entre el Rey a tu corazón? La palabra de Dios dice, hermanos, verdad que tras la muerte, mira, ahorita lo que vamos a empezar a hablar es lo que sucedió después de esto que voy a comentar. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que tras la muerte de Saúl era el rey de Israel antes que David. Pero la palabra de Dios nos dice que, hermanos, que tras la muerte de Saúl, David proclamando rey de Israel, o sea, cuando él subió al trono, dice la palabra de Dios, hermanos, que él convocó a todos y comenzó a decirle a todo Israel, comenzó a decirles, vayamos y traigamos el arca de Jehová a nosotros, porque desde los tiempos de Saúl, dice, no hemos hecho caso de ella. Entonces el plan fue, hermanos, verdad, que fueran por esa arca. ¿Por qué? Porque el arca, ya como todos ya sabemos, representa la presencia de Dios. Esa arca, hermano, representa la presencia de Dios, representa la palabra de Dios, representa el pacto de Dios, la alianza con el Señor. Y por 20 años, hermanos, no habían hecho caso de esa arca, hermanos. No habían hecho caso de esa arca, sino que solamente, hermanos, que estaba en la casa de Abinadab. Por 20 años, hermanos, la habían llevado allí esa casa, ¿verdad? ¿Y cómo fue que perdieron esa arca, hermanos? La palabra de Dios relata que en una guerra que tuvo Israel contra los filisteos, Israel, hermanos, llevó esa arca, la llevó a la guerra, confiando en que esa arca los protegería y les daría la victoria. Pero los que llevaron esa arca fueron los hijos de Elí, unos hijos depravados, unos hijos que, hermanos, que no les importaba para nada el buscar de Dios. Ellos la miraban como un amuleto de buena suerte, no la miraban como la divina presencia de Dios, donde Dios se manifestaba. Y por esa razón el Señor se airó, se enojó. Y ellos creían que por llevar esa caja, ese cofre, hermanos, ¿verdad, hermanos? Les iba a dar la victoria a Dios, pero perdieron. Mataron a mucha gente allí. Y por si fuera poco, los filisteos, el enemigo, se llevó el arca del pacto. Pero el arca, hermanos, solamente lo tuvo el enemigo por 7 meses solamente, porque empezaron a sucederles al enemigo muchas cosas, muchas tragedias entre el ejército enemigo. Ellos decidieron, ya no la queremos, vamos a regresarla.
Entonces, hermano, hicieron planes y todo y la llevaron a esta casa, a la casa de Abinadab. Y allí fue donde se quedó por 20 largos años. Y hermanos, una casa, en primer lugar, una casa es creada, es construida para habitarla. Ese es el propósito de una casa, para que sea habitada. El arca estuvo, hermanos, en ese lugar por 20 años. Y en la Biblia, hermanos, no hay registro alguno. No hay registro alguno que allí la gloria de Dios se manifestó en ese hogar. No hay registro alguno que ahí sucedieron milagros, que ahí sucedieron prodigios. No hubo, hermanos, registro alguno que ahí Dios transformó ese hogar. En otras palabras, hermanos, ahí no sucedió nada, absolutamente nada. Allí estaba lo que simbolizaba la presencia de Dios, pero en realidad la presencia de Dios no estaba activa ahí. ¿Me están entendiendo, hermanos? Una casa sin presencia de Dios. Y el Señor me ministraba, hermanos, y me decía: ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿qué es lo que sucede cuando la presencia de Dios no está en casa? ¿Qué es lo que sucede? Hay cosas que suceden cuando la presencia de Dios no está en casa. ¿Sabes qué, iglesia? A veces tenemos la presencia de Dios, pero nosotros mismos no permitimos, no dejamos que esa presencia de Dios sea manifestada en nosotros. Hay veces que la presencia de Dios ahí está porque continuamos haciendo ciertas cosas. Continuamos quizás leyendo la palabra de vez en cuando. Venimos a los servicios cada vez que podamos. Alzamos la mano cada vez que tenemos ganas para adorarle. Y como que sí, como que no, pero en cierta manera ahí está la presencia de Dios. Pero el peligro es cuando no le permitimos que se manifieste en nosotros. Nosotros muchas veces, hermanos, pedimos al Señor milagros, pedimos ver lo sobrenatural de Dios, pero no dejamos que se manifieste en nosotros. Una casa sin presencia del mover de Dios. En 1 de Corintios, mira, no voy a darle lectura ni nada, pero solamente grábate estos versículos. En 1 de Corintios capítulo 3, ahí nos dice la palabra de Dios, hermanos, que la presencia de Dios está en nosotros. En nosotros, la presencia de Dios. En 1 de Corintios, ese mismo libro, pero el capítulo 6 dice que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Pablo con sus propias palabras dijo: porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si tú te das cuenta, aquí a través de las Escrituras nos está diciendo que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo habitan dentro de nosotros. Qué hermoso es que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, han escogido tu habitación personal para morar allí, para manifestarse allí, hermanos, para glorificarse allí, hermanos. ¿Cuál es ese templo? Es tu corazón, es tu interior, que debemos de tener preparado para que Él habite. Y aquí, hermanos, había una casa sin presencia de Dios. Cuando en una casa no hay presencia de Dios, mira lo que empieza a suceder. Dejamos de buscar a Dios primeramente. Dejamos de buscarlo. Y cuando yo estoy hablando de que dejamos de buscarlo, estoy hablando personalmente, en nuestros momentos privados. Porque si yo me refiero si hay personas que tienen la mentalidad de decir: bueno, yo no he dejado de buscar a Dios, aquí estoy en el templo. Sí, y eso es bueno. Y te felicito por eso, porque la palabra de Dios dice no dejar de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Pero también puede ser que estás aquí
solamente como costumbre. Puede ser que estés aquí solamente por obligación, porque eres un líder, y si no te presentas te llaman la atención. Puede ser por muchas razones que estés aquí, pero no por la razón correcta de buscar a Dios. ¿Me entiendo? Entonces, mira lo que empieza a suceder cuando yo digo que la persona deja de buscar a Dios. Me estoy refiriendo en tu tiempo privado, cuando estás en casa, cuando estás en tu trabajo, en tu mente, o hablando con el Señor, adorándole, cuando vas manejando, que en tu intimidad tú estés conectado con Dios. Mira lo que empieza a suceder cuando en una casa la presencia de Dios no habita. Cuando en una casa no hay presencia de Dios, dejamos de buscar a Dios, dejamos de anhelar la presencia de Dios. Isaías, mira lo que dice. Isaías capítulo 43, versículo 22. Mira lo que dice. Yo no, dice, y no me invocaste a mí, dice el Señor, y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Wow. ¿Podrá ser posible que nos cansemos de Dios? ¿Podrá ser posible? La respuesta es sí. Sí. Y puede ser de que muchos de nosotros estemos cansados por las acciones que tenemos. ¿Otra vez a la iglesia? No, yo estoy muy cansado para ir a la iglesia. No, yo otro día. Otra vez esto, otra vez lo otro. Aunque tú no lo digas, pero esas son señales de que estás cansado de Dios. Estás cansado de congregarte. Estás cansado de servirle a Dios. Estás cansado de que te digan qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Estás cansado de tantas cosas espirituales. Eso es donde dice, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Wow. Dice, y no me buscaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me invocaste, en otras palabras, no me buscaste. Hay mucha gente que no busca a Dios. Hay mucha gente que busca otras cosas, pero no a Dios. Una casa sin presencia de Dios produce que no haya devoción en su vida. Ya no está el deseo de servir. Ya no está el deseo de buscar su presencia. Ya no está el deseo de acercarse a los líderes, a los pastores, y decirles: pastor, ¿en qué necesita ayuda? Pastor, ¿qué puedo yo hacer aquí en la casa de Dios que se ocupe? Que usted sepa que se ocupe. Ya no hay deseo de acercarte a los líderes. Es más, cuando te piden ayuda, reniegas. Luego lo primero que dices: no, otra vez me toca limpiar si ya lo hice hace 9 meses. Ya no hay ese deseo. Es más, si por ahí está la líder que es la líder del aseo, que anda buscando a alguien, la gente se esconde para que no me vean. Si ves que el pastor te está hablando, no contestes, porque de seguro necesita ayuda en algo. Cuando una casa ya no está la presencia de Dios, produce que no haya devoción, que no esté el deseo de servir, de buscar su presencia, de acercarte a los líderes, a los pastores, a ver si hay alguna necesidad que tú puedas hacer de bendición. Porque cuando deja de estar la presencia de Dios, se pierde la devoción, se pierde el servicio a Dios, hermanos, y cae el adorador, calla el adorador, y ya no se levanta adorando a Dios.
Cuando la presencia de Dios, hermanos, ya empieza a apartarse, tú ya no te gozas en la adoración a Dios. Ya no te gozas. Tú ya no te levantas por las mañanas adorando a Dios y cantando cantitos. Tú ya no vas a tu trabajo manejando y adorando a Dios, sino que ya te levantas cansado, enfadado, atufado. Ya no quiero seguir. Y no quieres adorar a Dios. Cuando la presencia de Dios empieza a ir, ya no tienes deseo de hacer nada espiritual. Y ahí es donde entra el conformismo, un arma de Satanás bien poderosa. Y cuando entra el conformismo, te hablan: hermano, hermana, no lo hemos visto por allí, hermano, ¿qué pasó? No lo hemos visto, lo extrañamos, hermana. No, yo estoy bien, no se preocupen por mí. Yo estoy bien. ¿Para qué voy a la iglesia? Pierdes el valor de las cosas espirituales y todo se te vuelve muy común. Cuando la presencia de Dios no está en casa, no valoramos lo que es tener un templo para adorar a nuestro gran Dios. Mira, hermano, yo estaba escuchando un testimonio de un pastor que tiene una iglesia en Siria, pero ese pastor la tiene debajo de la tierra, porque allí si se dan cuenta que tú estás adorando a Dios, el Dios nuestro, te matan. Te matan. Las autoridades, hermanos, andan buscando ese tipo de personas que se congregan debajo de la tierra, en túneles, en todo esto, para matarlos. Y este pastor estaba dando un testimonio, hermanos, de que cuando ellos tienen bautismos, hermanos, pero ocultos, que nadie sepa. Aquí muchas veces se les pregunta, ¿verdad? ¿Tú estás dispuesto a recibir al Señor como tu Salvador? Amén, amén. ¿Sabe lo que les preguntaba él? ¿Estás dispuesto a morir por Cristo? Porque si las autoridades se dan cuenta de que se había bautizado como un evangélico, los matan. Él dio testimonio de una jovencita de 15 años que tomó la decisión de bautizarse, y que ese pastor le dijo a esta jovencita: mija, ¿estás dispuesta a morir por Cristo Jesús? Y ella dijo: sí, amén. Se bautizó. A esta jovencita se le hizo fácil ir a decirle a su mamá y a su papá que se había bautizado. ¿Saben lo que mamá y papá hicieron? La entregaron a las autoridades para que la mataran, y la mataron. Porque allá el propio mamá o el propio papá tiene la autoridad de matar a uno de sus hijos, y no es ilegal a matarlos si traicionan las creencias de ellos. Si sabe que un hijo está sirviendo a Dios, hermanos, al Dios en que tú y yo creemos, el papá lo puede matar a sangre fría y no le hacen nada a las autoridades, ni siquiera lo meten en la cárcel, porque eso es legal allá. Cuando Dios no está en casa, ya no valoramos esta libertad que Dios nos da. No valoramos, hermanos, el tener un templo como estos para adorar libremente a Dios. No valoramos tener pastores que todavía se atreven a predicar la sana doctrina de Cristo Jesús. Porque déjame decirte que en estos tiempos no es fácil predicar la sana doctrina de Cristo. Hoy en día tú predicas la sana doctrina y todo el mundo te critica, se enojan contigo, te critican. Mucha gente dice: ya me voy de esta iglesia, aquí son muy rudos aquí. Hermanos, no es fácil. Pero cuando la presencia de Dios ya no está en casa, no se valora eso. No se valora eso. Pierdes el valor y haces a un lado la santidad que Dios nos pide. Ya se te hace fácil hacer las cosas que el mundo hace. Ya se te hace fácil hacer a Dios a un lado para hacer las cosas que el mundo practica. Eso es cuando la presencia de Dios empieza a irse de casa.
Pierdes el valor de servir a Dios y servir a la iglesia. Se pierde el valor, hermanos, del precio de la cruz. No se valora lo que es la salvación, la gracia y la misericordia de Dios. Porque quien vive en una casa sin presencia de Dios olvida el valor de su llamado. Olvida el valor de su llamado. Olvida su pasión por las almas perdidas. Olvida el propósito por el cual fue llamado. Yo digo, hoy yo dejo de ser casa de Abinadab. Hoy yo dejo mi condición pasiva. Hoy yo dejo mi pasividad espiritual. Y hoy yo comienzo a avanzar y ser como la casa de Obed Edom. Una casa dedicada a tu servicio, Señor. Y cuando estoy hablando de casa, estoy hablando de nosotros. Una persona, un hombre de Dios, una mujer de Dios. Y es por eso que yo digo, hoy yo dejo de ser casa de Abinadab. Abinadab, hermano, fue una persona muy pasiva. Le daba igual si estaba la presencia de Dios o no estaba. Le daba igual, era muy pasivo, hermanos, era muy conformista. Pero hoy yo decido, hermanos, si yo estaba en esa posición, hoy yo decido, mi amado hermano, ya no ser casa de Abinadab. Hoy yo dejo hermanos, mi condición pasiva. Hoy yo dejo mi pasividad espiritual. Hoy yo comienzo a hacer y avanzar para ser casa de Obed Edom. Hermanos, una casa dedicada a tu servicio, Señor. Una casa transformada. Una casa que se deleita en tu palabra. Yo no sé en qué casa usted quiere habitar. Hay dos casas. La casa de Abinadab, en la cual ahí estaba el arca del pacto, pero en 20 años nada fue transformado. Ningún milagro sucedió. Ninguna cosa sobrenatural sucedió. Simplemente Abinadab le dio igual que estuviera el arca o no estuviera. Abinadab era un sacerdote, pero aún así nada sucedió en esa casa. La casa de Obed Edom dice que ahí estuvo solamente 3 meses y que Dios bendijo toda la casa de Obed Edom y todo lo que él tenía. Bendijo a Obed Edom, a sus hijos, a sus generaciones, su ganado, su terreno. Todo lo bendijo Dios. Algo tuvo que pasar allí que Dios haya hecho eso. Yo no sé en qué casa usted quiere habitar. ¿Cuál casa usted quiere ser? ¿Qué casa quieres tú, iglesia? ¿Qué casa eres tú? Yo no quiero ser casa de Abinadab, una persona indiferente, pasiva. Yo no quiero eso. Iglesia, no seamos casa de Abinadab. Dios nos llamó a ser casa de bendición, casa de milagros, casa donde Dios se revela a su pueblo. Nosotros somos casa donde Dios levanta hombres y mujeres dispuestas a pelear la buena batalla, iglesia. Dios nos llamó a ser casa de Obed Edom. A eso nos ha mandado Dios. Esa casa es la casa que Dios nos llama a ser, iglesia. ¿Saben que cuando David fue a tomar la presencia de Dios, o sea, el arca, de la casa de Abinadab, ¿saben ustedes que no existe registro alguno que Abinadab se haya entristecido? No hay registro bíblico donde Abinadab dijo: no te la lleves, David. ¿Por qué? No hay registro donde dice que se puso triste Abinadab. No hay registro donde dice que ellos se entristecieron. No.
Abinadab le dio igual, le dio lo mismo. Te la vienes a llevar, oh, llévatela, pues aquí ya era mucho para mí, por 20 años tenerla allí. Ya estaba cansado de ello, como dice Isaías, sino que te cansaste de mí. Hay personas que les da lo mismo que sientan la presencia de Dios o no, que la tengan o no la tengan. Y eso es triste. Hay personas que les da lo mismo si están fuertes espirituales o débiles. Da lo mismo si se llevaron la presencia de Dios o no. Da lo mismo lo que pase con mi familia en su vida espiritual. Pero hubo un hombre, hermanos, mira, y estas son cosas que debemos de meditar. Hay padres, hay madres que les da lo mismo lo que pasa en la vida espiritual de sus hijos. Y muchos dirán: no, pastor, eso no es cierto. A mí sí me preocupa la vida espiritual de mis hijos. Ok, si te preocupara tanto, hicieras algo por ello. Si te preocupara tanto, trajeras a tus jóvenes los días de servicio, los trajeras y tú hicieras partícipe en la vida de tus hijos espiritualmente. Estuvieras aquí, te mortificaras por ellos, les trajeras, hermanos, invirtieras en su vida espiritual. Entonces, muchas veces da lo mismo lo que pase con mi familia en su vida espiritual. Pero hubo un hombre que dijo: yo quiero la presencia de Dios en mi casa. Ese fue Obed Edom, y se le llama Obed Edom Geteo porque era de Gat. Y fíjate que esto es bien importante, porque él ni siquiera pertenecía al pueblo de Dios. Él era un hombre filisteo. Él era uno de los supuestos enemigos del pueblo de Dios. Pertenecía a los filisteos. ¿Sabe que cuando Usa, hijo de Abinadab, y yo le estoy diciendo esto, le estoy diciendo detallitos aquí y allí, porque yo sé que ya todos conocen esta historia. Pero cuando David finalmente fue a levantar el arca del pacto de la casa de Abinadab, fueron dos hijos de Abinadab para guiar el arca, para guiar el camino. Uno de ellos era Usa. Y dice la palabra de Dios que hubo en un momento preciso donde los bueyes llevaban el arca en una carreta, en un carro nuevo, que los bueyes se tropezaron, como que quisieron caer los bueyes. Y la carreta, yo me imagino que se movió, y Usa pensó que se iba a caer en el arca y lo quiso sostener con su mano. Y al tocar el arca, dice la palabra de Dios que Dios se enfureció y que cayó muerto Usa por haber tocado el arca. Ahora, esto me puso a meditar a mí, el por qué pasó esto. Hay que recordar que estos hijos de Abinadab eran jóvenes, eran hombres jóvenes. Pero dice la palabra de Dios que esta arca estuvo con Abinadab por 20 años. Eso me da a entender que cuando trajeron el arca del pacto a la casa de Abinadab, estos jóvenes, hombres jóvenes, quizás eran niños cuando llegó el arca a su casa. ¿Y cómo voy a creer yo que no hubo ninguna instrucción para ellos, para los hijos de Abinadab, de decirles: no se puede tocar esta arca porque esta arca es sagrada? No se puede cargar a ningún otro lado si no es llevado en los hombros de los levitas. ¿Cómo puedo yo creer que Abinadab no se sentó con sus hijos al explicarles cómo funcionaba esto de la presencia de Dios, de esta arca del pacto que representaba la presencia de Dios? Al Usa haber permitido que se llevaran esta arca en un carruaje, en una carreta, guiado por bueyes y no por levitas, esto me da a entender que ellos no tenían instrucción alguna de cómo se debería llevar la presencia de Dios.
Esto me lleva a entender que este padre Anibadad, hermanos, le dio lo mismo, está la presencia o no. Él no se tomó el tiempo para instruir a sus hijos en las cosas de Dios. Y mira lo que causó la muerte de uno de sus hijos llamado Usa. Papá, mamá, cuando tú y yo no nos importa la vida espiritual de nuestros hijos, cuando tú no te sientas a explicarles lo que la palabra de Dios dice, corren riesgo de morir espiritualmente. Obed-Edom, después de esta muerte de Usa, David, ahí fue donde David decidió: oh no, yo no me voy a llevar esta arca a mi pueblo. Yo no la voy a llevar a Jerusalén. Porque si Dios hizo eso con Usa, ¿qué no hará con nosotros? Entonces David decidió y dio órdenes para que esa arca la llevaran a casa de un hombre llamado Obed-Edom, que era de Gat, de los filisteos. Mira dónde ordenó David que se la llevaran. Y cuando la llevaron allí, mi amado hermano, yo quiero decirte que Obed-Edom tuvo que tomar una decisión. Él sabía más que Abinadab lo que era la presencia de Dios. Yo me imagino que cuando le avisaron que la presencia de Dios iba a reposar en su casa, yo me imagino que inmediatamente Obed-Edom llamó a toda su familia, los sentó y les dijo: mijos, escuchen esto. Nos han dado órdenes de que traigan el arca del pacto aquí a la casa de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que esa caja es sagrada. Es la presencia, la misma presencia divina de Jehová de los ejércitos, el rey de Israel, el rey de todo el universo. Y yo estoy seguro que Obed empezó a decir: ¿saben qué, mijos? ¿Saben qué significa esto? Que aquí en esta casa tiene que haber cambios. Que aquí en esta casa tenemos que echar fuera todo lo que a Dios no le agrada. Porque los filisteos solían tener muchos dioses paganos, muchas estatuas, muchos dioses falsos paganos. Yo me imagino que Obed-Edom habló con su familia y les dijo: tenemos que echar fuera todo lo que le desagrade a Dios, porque no queremos que la ira de Dios caiga sobre nosotros. Y yo me imagino que ellos empezaron a decir: sí, papá, echemos todo fuera, limpiemos nuestra casa, limpiemos nuestras actitudes, limpiemos nuestra mentalidad, limpiémonos para la gloria de Dios. Limpiémonos. Ellos echaron fuera todo lo que sabían que a Dios no le agradaba. Limpiaron la casa, buscaron el mejor lugar para que el arca del pacto posara allí. Y con todo esto conlleva de que Obed-Edom se hizo de muchos enemigos, sus propias generaciones pasadas, porque eran filisteos. Imagínate cómo se enfurecieron todos los geteos, todos los filisteos. Quizás le llamaron a Obed-Edom un traicionero, así como te decían a ti: traicionero, traicionaste a nuestra religión, ya te hiciste, aleluya, traicionaste a nuestra religión. Así le dijeron a Obed-Edom. Pero a él no le importó lo que toda su descendencia pasada, hermanos del pasado, amistades, quizás padres, madres, yo no sé, hermanos, le dijeran. Ellos lo único que sabían es: queremos que el arca, que la presencia de Dios habite en nuestra casa. Él se limpió de toda contaminación, se limpió de toda mentira, de toda hipocresía, de todo se limpió. Y dice la palabra de Dios que recibieron la presencia de Dios en su casa. Y ahí es donde dice la palabra de Dios: mira, yo estoy seguro que ellos esperaban, que todo Israel esperaba una noticia rápido de donde estaba la presencia de Dios. Pero yo me imagino que ellos esperaban una noticia que dijeran: Dios ya consumió a Obed-Edom y toda su familia, porque son enemigos del pueblo de Dios. Ellos esperaban esa noticia: Obed-Edom y toda su familia están muertos, calcinados.
Pero ¿sabes cuál fue la noticia que recibió el rey David? Le llega la noticia que le dicen: oh rey David, vengo para avisarte que ya la presencia de Dios ha estado en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Y Jehová ha bendecido a Obed-Edom y a todo lo que él tiene. Lo ha bendecido en sobreabundancia. Ha bendecido su familia, sus hijos, sus generaciones, su ganado, su terreno. Todo ha sido bendecido. Y dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, hermanos, que David reconoció y entendió que la primera vez que él trató de traer la presencia de Dios a Israel, él lo hizo a su manera y no a la manera de Dios. Por eso fracasó. Nosotros muchas veces fracasamos porque a veces queremos servirle a Dios a nuestra manera, donde nosotros queremos servir y como nosotros queremos servir, no como Dios nos llamó y a donde Dios nos llamó. Muchas de las veces fracasamos porque decimos, ¿han oído ustedes este dicho que muchos allá del mundo dicen: bueno, sí, yo sirvo a Dios, pero a mi manera. Yo busco a Dios, pero a mi manera. Te tengo noticias. La palabra de Dios dice: si creyeres y si sirvieres a Dios como dice la Escritura, entonces serás prosperado. No como dices tú, como dice la Escritura. Ahí está el peligro de servirle a Dios a nuestra manera. David quiso traer la presencia de Dios a su manera y no funcionó. Causó una muerte de alguien. Por tú querer hacer las cosas a tu manera, ¿cuántas muertes espirituales crees tú que tú puedas causar? Dice la palabra de Dios que ellos recibieron la presencia de Dios. A Dios le agradó lo que vio allí en ese hogar. A Dios le agradó el sacrificio que ellos hicieron para complacer a Jehová de los ejércitos. A Dios le plació el ver la sumisión de toda la familia. Y yo me imagino, hermanos, que ellos se postraban delante de la presencia de Dios. Y yo me imagino que hablaban con el Señor y se ofrecían y decían: el Señor, estamos a tu servicio. No importa que todo el mundo se nos haya hecho en contra de nosotros por haberte aceptado aquí, pero aquí estamos, somos tus siervos. Y dice la palabra de Dios que cuando le llegó la noticia a David de que Obed-Edom había sido bendecido en gran manera, y no solamente él, sino toda su familia, toda su generación, todos sus terrenos, todo, fue donde David dijo: vayamos otra vez. Y nuevamente hay que traer la presencia de Dios a Jerusalén, pero ahora sí ya a la manera de Dios. Ahora sí David empezó a llamar, a convocar a todos los levitas, que solamente ellos podían cargar en los hombros la presencia de Dios. Empezó a hacerlo exactamente a la manera de Dios. Y cuando fue a levantar esa arca del pacto en la casa de Obed-Edom, ¿sabe lo que pasó? Cuando la levantaron de la casa de Abinadab, Abinadab dijo: llévatela. Este cajón ya me tenía enfadado, ya me había cansado yo de verlo aquí por 20 años, llévatela. ¿Sabes lo que Obed-Edom dijo? Oh rey David, vienes a llevarte al Dios que me ha bendecido tanto. Oh rey David, ¿sabes qué? Si tú te llevas la presencia de Dios de mi casa, yo abandono esta casa, yo me voy contigo. Porque si todo esto que me ha bendecido el Señor, todos estos terrenos, todos estos animales, todo lo que tengo, ¿de qué me sirven si tú te vas a llevar si ya la presencia de Dios no va a estar conmigo? ¿Sabes qué, hijos? Dejemos todo atrás y vayamos en pos de la presencia de Dios. A Abinadab no le importó, fue indiferente: me da lo mismo, llévetela, ¿quién la necesita? Obed-Edom dijo: no, yo ya no puedo vivir
sin la presencia de Dios. Obed-edom dijo: no, 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 yo ya experimenté lo que es la presencia de Dios. Ahora nadie me va a apartar de la presencia de Dios. Yo dejo lo que tenga que dejar, pero yo voy en pos de la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios que el rey David no se opuso, dijo: vámonos. Y hermanos, y ahí va Obed-edom con toda su familia. Y dice la palabra de Dios, mi hermano, mira hasta dónde lo llevó Dios: a un filisteo, a uno que era enemigo del pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios, si tú te fijas, que hermanos, que 60 miembros de la familia, creo que 60, si no me equivoco, si me equivoco alguien corríjame, pero creo que eran 60 personas en total, empezando con hijos, nietos, bisnietos, todo esto, todas sus generaciones, hermanos, servían en el templo de Dios. Y Abinadab estaba encargado de la puerta principal, la puerta donde daba hacia el palacio. Él era encargado de esa puerta. Toda su generación la pusieron a trabajar en una posición de suma importancia en el templo de Dios. Mira de dónde viene él: de los filisteos, uno de los ejércitos más enemigos de Dios. Pero a Dios le plació usar a Obed-edom. Mira la situación. En el primer lugar donde estaba era una casa de sacerdotes, ministros que conocían de Dios. Eran, hermanos, sacerdotes, eran levitas, que dice la palabra de Dios, hermanos, que santificaron a Eleazar, lo prepararon para que él estuviera encargado de cuidar del arca en la casa de Abinadab. Pero sin embargo, hermanos, nada pasó allí. ¿Por qué? Porque Dios conocía los corazones, eran indiferentes. A ellos les daba lo mismo, estuviera la presencia de Dios o no estuviera. Ellos, hermanos, seguían la misma vida de antes, sin cambios, sin nada, sin nada. Pero cuando llega a casa de uno que ni siquiera pertenecía al pueblo de Dios, Dios lo bendijo. Dios los puso en lugares que solamente los grandes hombres de Dios podían estar allí. Entonces, mi amado hermano, déjame decirte que, mira, hermano, ya estamos a punto de finalizar este año. Si tú sientes que parte de tu vida de este año tú has estado habitando en la casa de Abinadab, donde allí se llevaba a cabo indiferencia, te daba lo mismo si te congregas o no, te da lo mismo si sirves en alguna parte del templo o no, te da lo mismo si predique, si escuches predicaciones o no, te da lo mismo si haya pastor o no haya pastor, te da lo mismo todo, indiferencia. Quizás parte de tu vida lo has vivido en esa situación. Quizás parte de tu vida lo has vivido en sirviéndole a Dios a medias, no de corazón, pero quizás de obligación. No importa cómo lo has servido tú a Dios en el pasado, hoy podemos tomar una decisión nueva. Hoy podemos decir: Señor, yo hoy dejo de ser casa de Abinadab para convertirme en casa de Obed-edom. ¿Sabes que Obed-edom significa servidor? Los nombres de Abinadab, Eleazar, todos ellos son nombres muy bonitos. Nombres que uno de ellos creo quiere decir padre, ya se me pasó, quiere decir padre bondadoso. El otro quiere decir, ¿verdad? A Jehová es mi ayuda. Tenían nombres muy, muy elevados. Tenían nombres bonitos, pero en ellos no había acción. Muchas veces tenemos el nombre muy bonito, varón de Dios, pero no hay acción.
mujer de Dios, pero no hay acción. A veces nomás tenemos el nombre bonito. Fíjate el nombre de Obed-edom, simple siervo. Eso es lo que significa siervo. Y mira dónde Dios lo puso. A veces, hermanos, los títulos salen sobrando. A veces el título de pastor sale sobrando. A veces el título de profeta sale sobrando. El título de evangelista sale sobrando. Y hoy en día hay tanta gente que se va y se vuelve loco por los títulos. Viene tal evangelista, gloria a Dios, vámonos todos para allá, para acá, para allá. Y al último los títulos saben sobrando. Yo no digo que es malo, porque Dios levantó profetas, Dios levantó evangelistas, Dios levantó todo esto. Pero tenemos que pedir el discernimiento para pedirle a Dios quiénes son verdaderos y quiénes son falsos. Necesitamos. Entonces, hermanos, mira, yo te animo, mi hermano. Yo te animo a que meditemos en lo que Dios nos está hablando hoy. Y este año está por terminar. Toma la decisión hoy. Si tú sientes, esto es solamente tu propio criterio. Si tú sientes que a lo mejor tú has estado viviendo bajo la casa de Abinadab, es tiempo de salir de allí. Es tiempo de dejar atrás esa casa y convertirte en casa de Obed-edom, de un verdadero siervo, una verdadera sierva de Dios, que hace las cosas a la manera de Dios y no la tuya, que sirve a Dios a la manera de Dios y no a la tuya. Que obedezcamos a Dios, que ya no podamos vivir sin la presencia de Dios, que estemos dispuestos a dejar todo atrás por la presencia de Dios. Como dijo aquel pastor, hermanos, que estaba dando el testimonio, que estemos dispuestos a morir por Cristo. Qué hermoso sería que la iglesia de Cristo tuviera esa valentía, esa disposición para decir: Señor, yo estoy dispuesto a dejar todo, todo por ti. Yo tengo un sentir, hermanos. Si yo voy a desgastar mi cuerpo en esta tierra, si yo lo voy a desgastar, yo lo voy a desgastar para servirle a Cristo. Hay mucha gente que desgasta su cuerpo, su vida en tantas otras cosas, lo desgastan, pero lamentablemente no es para Cristo. Yo me puedo desgastar y no me importa, siempre y cuando sea para Cristo, en la obra de Cristo. Entonces, hermanos, meditemos en lo que Dios nos está hablando. Es tiempo de avanzar, es tiempo de cambios, es tiempo de progresar en nuestra vida espiritual. Todo mundo progresa en lo terrenal, todo mundo progresa en lo físico, todo mundo progresa, mi amado hermano, en tantas cosas. Pero es tiempo de progresar en lo espiritual. Es tiempo de avanzar, es tiempo de mejorar. Es tiempo de levantarnos y pedirle a Dios que nos ayude, que nos ayude a cambiar. Vamos a ponernos de pie, hermanos.